La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ha confirmado la absolución de Rosario Robles en el caso de la estafa maestra, uno de los escándalos de corrupción más sonados en la política mexicana de la última década. En Dementes Rebeldes analizaremos esta decisión, el impacto que podría tener en la percepción de justicia en México y qué sigue para Rosario Robles y el caso de la estafa maestra. ¿Es esta una señal de impunidad o una decisión justa basada en la ley? Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a entrar en un caso que ha tenido en vilo a la política mexicana. Sí. La absolución de Rosario Robles y su conexión con la estafa maestra. Un caso. ¿Preparados para zambullirnos en este complejo entramado de corrupción? Totalmente. Un escándalo que ha salpicado a la presidencia de Peña Nieto Sí. y que nos lleva a cuestionar la rendición de cuentas en México. Es un caso. Millones de dólares envueltos en una trama que parece sacada de una película de suspense. Exacto. Y para que nadie se pierda en este laberinto, nuestra misión hoy es ir paso a paso, desgranar los eventos clave, entender por qué se ha absuelto a Robles y analizar qué significa este veredicto para la política mexicana y la lucha contra la corrupción. Muy bien. Comencemos por el principio. Corría el año 2017 cuando la investigación periodística de Animal Político destapa la caja de Pandora. Una red de 128 empresas fantasma utilizadas para desviar más de 400 millones de dólares. 128 empresas fantasma. Es increíble cómo se rodeó semejante entramado. La verdad es que sí. Y en medio de todo este tinglado, encontramos a Rosario Robles. En aquel entonces, Robles era la secretaria de Desarrollo Social Sí. y Desarrollo Territorial, Ajá, una posición de alto rango. claro. Se le acusó de omisión en este fraude masivo, es decir, de no haber actuado para prevenirlo a pesar de tener la capacidad y la obligación de hacerlo. O sea que la acusan de mirar hacia otro lado mientras el dinero se esfumaba. Exactamente. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando exactamente? La cifra que se le imputaba a Robles era de 5,000 millones de pesos. 5,000 millones. Una suma considerable que, según la acusación, ella permitió que se desviara por no tomar las medidas necesarias para evitarlo. Un caso complejo sin duda. Sí, Y por lo que veo, el camino legal no ha sido menos intrincado. para nada. Hubo una absolución inicial por parte de un juez federal, Ajá, a la que siguieron apelaciones por parte de la Fiscalía General de la República sí. y la Auditoría Superior de la Federación. Este último organismo, por cierto, es el encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos en México. Entiendo, es como un perro guardián que vigila que el dinero del Estado se gaste correctamente. Exactamente. Y en este caso, la Auditoría Superior de la Federación jugó un papel clave al señalar las irregularidades y exigir que se investigaran a fondo. Pero al final, la batalla legal terminó en la Suprema Corte, ¿verdad? Así es. Bien. Y el fallo de la Suprema Corte, el tribunal de mayor rango en México, fue unánime. Y Absolución para Rosario Robles, un veredicto definitivo que cierra el caso vaya. y la libera de cualquier responsabilidad penal. Una decisión que ha generado mucha controversia. ¿Cómo es posible que con una trama de corrupción tan grande, nadie termine en la cárcel? ¿No te parece sorprendente? Lo sorprendente es que a pesar de la magnitud de la estafa maestra y de la cantidad de dinero público desviado hasta la fecha, ningún individuo ha enfrentado cargos criminales. Es como si el sistema judicial no pudiera o no quisiera llegar al fondo de la cuestión. ¿Será que la absolución de Robles sienta un precedente peligroso para futuros casos de corrupción? Esa es la gran pregunta que muchos se hacen ahora. Claro. ¿Qué mensaje se envía con este veredicto? Exacto. ¿Se está protegiendo a las figuras poderosas? Sí. ¿Es México capaz de luchar contra la corrupción de manera efectiva? Lo más inquietante de todo es que esto no es algo que haya surgido de la nada. Había indicios de irregularidades mucho antes de que el escándalo de la estafa maestra saliera a la luz. Tienes razón. De hecho, la Auditoría Superior de la Federación ya había alertado en 2010 En 2010. sobre posibles desvíos de fondos relacionados con universidades públicas. O sea, Es decir, 8 años antes de que estallara el escándalo. increíble, es como si las alarmas hubieran estado sonando todo el tiempo, pero nadie les hiciera caso. ¿Y qué hay de los medios de comunicación? No informaron sobre estas irregularidades. Claro que sí, entre 2013 y 2015 medios como HuffPost Excelsior y Proceso publicaron reportajes que documentaban presuntos desfalcos en universidades. Y nadie hizo nada. Es indignante y aún hay más, ¿verdad? Recuerdo algo sobre un programa social llamado Cruzada contra el Hambre, que también estuvo bajo la lupa. Exacto, el programa Cruzada contra el Hambre, que por cierto estaba bajo la supervisión de Rosario Robles durante su gestión como secretaria de Desarrollo Social. Sí. También fue objeto de escrutinio por posibles irregularidades en el manejo de los fondos.
Ironías del destino, la persona encargada de combatir el hambre envuelta en un escándalo de corrupción que presuntamente desvió fondos destinados a los más necesitados. Un dato que sin duda añade una capa más de complejidad a este caso tan turbio. Uf, ¿lo verás? La verdad es que todo esto me deja con una sensación de desasosiego. Es como si estuviéramos ante un rompecabezas gigante con muchas piezas que no encajan. Es normal sentirse así. La estafa maestra es un caso complejo con muchas ramificaciones y protagonistas. Y ahora con la absolución de Robles parece que nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Quién es el verdadero responsable de este desfalco? ¿Se hará justicia alguna vez? Esas son las preguntas que intentaremos responder en esta inmersión. ¿De acuerdo? Y para ello vamos a analizar con lupa las pruebas, los testimonios y los argumentos de las diferentes partes implicadas. Suena apasionante, estoy deseando desentrañar todos los misterios que rodean a este caso y estoy seguro de que nuestros oyentes también. Sin duda la estafa maestra es un caso que ha conmocionado a la sociedad mexicana. Sí. Y es importante que como ciudadanos informados entendamos lo que ha sucedido. Claro. Y exijamos que se depuren responsabilidades. Totalmente de acuerdo. Lo que más me llama la atención de este caso es que, a pesar de las numerosas señales de alerta, la estafa maestra se gestó y creció durante años, sin que nadie pusiera freno. Es como si hubiera una especie de pacto de silencio, ¿no? Oh. O quizás una falta de voluntad real para investigar y castigar a los responsables. Es posible, recuerda que la investigación de Animal Político se señalaba a más de 50 funcionarios públicos implicados en la trama. ¿50 una cifra escandalosa? Y ahora con la absolución de Robles, ¿qué va a pasar con todos ellos? ¿Quedarán impunes? Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Lo cierto es que este veredicto sienta un precedente preocupante si alguien en la posición de Robles, con acceso a información privilegiada y con la responsabilidad de supervisar el uso de los fondos públicos, puede eludir la justicia. ¿Qué mensajes envía al resto de funcionarios? Un mensaje desalentador, sin duda. Parece que la corrupción sale barata en México. Y no podemos olvidar el impacto real de la estafa maestra en la vida de las personas. No estamos hablando solo de cifras abstractas, sino de millones de dólares que se desviaron de programas sociales de recursos que estaban destinados a ayudar a los más necesitados. Es indignante, mientras algunos se enriquecían a costa del erario público, miles de personas se veían privadas de la ayuda que tanto necesitaban. La estafa maestra no es solo un escándalo político, es un drama humano con consecuencias devastadoras. Totalmente de acuerdo. Y aunque el caso de Rosario Robles haya llegado a su fin, las heridas que ha dejado en la sociedad mexicana tardarán mucho en cicatrizar. Por eso es importante que sigamos hablando de este caso, que no permitamos que caiga en el olvido. La lucha contra la corrupción es una tarea de todos. Exacto, tenemos que exigir transparencia, rendición de cuentas y un sistema judicial que funcione de manera justa e imparcial. Y no podemos conformarnos con la versión oficial. Es fundamental que investiguemos, que analicemos la información disponible y que formemos nuestra propia opinión. Como decíamos al principio, esta inmersión profunda no se limita a contarte los hechos, sino que te invita a reflexionar sobre lo que está en juego. Queremos que comprendas la complejidad de este caso, que veas más allá de los titulares sensacionalistas. Que analices las implicaciones de la absolución de Robles y que te preguntes qué significa para el futuro de México. Y sobre todo que te sientas motivado a participar en la construcción de un país más justo y transparente. Un país donde la corrupción no sea la norma sino la excepción. Donde los responsables de los delitos sean castigados sin importar su posición o influencia. Donde los recursos públicos se utilicen para el bien común y no para el enriquecimiento ilícito de unos pocos. Ese es el México que todos queremos. Y para conseguirlo, necesitamos la participación de todos. Informándonos, denunciando las irregularidades y exigiendo a nuestros gobernantes que actúen con responsabilidad. Y bueno, para que nuestros oyentes puedan profundizar más en este asunto y sacar sus propias conclusiones, tenemos una tarea para ellos. Efectivamente, a lo largo de esta inmersión hemos mencionado varias publicaciones periodísticas que advertían sobre irregularidades en el manejo de fondos públicos, incluso antes de que estallara el escándalo de la estafa maestra. Exacto, les animamos a que busquen esos artículos de HuffPost, Excelsior y Proceso, que los lean con ojo crítico. Sí. Y que analicen la información que se presentaba en aquel momento. ¿Qué decían esas publicaciones? Exactamente. ¿Quiénes eran los responsables señalados? Se tomaron medidas para investigar esos presuntos desfalcos. Indagar en esas pistas puede ofrecer una perspectiva más amplia sobre cómo se fue gestando este entramado de corrupción y por qué no se actúa a tiempo para detenerlo. Y quizás nos ayuda a comprender por qué, a pesar de las evidencias y las advertencias, nadie ha sido condenado por la estafa maestra.
Esperamos que esta inmersión profunda les haya dado las herramientas para seguir investigando por su cuenta y para formarse una opinión sólida sobre este caso tan complejo. Porque la búsqueda de la verdad y la justicia no termina con el cierre de un caso, al contrario, es un proceso continuo que requiere de la participación activa de todos los ciudadanos. Así que les invitamos a seguir profundizando en este y otros casos de corrupción que afectan a México. A que se informen, analicen, cuestionen y exijan responsabilidades a sus gobernantes. Porque solo así podremos construir un país más justo, transparente y democrático. Un país donde la corrupción no tenga cabida. Hasta la próxima inversión profunda. Asunto número 11. Amparo directo revisión 4419/2024. Quejosa y recurrente, Auditoría Superior de la Federación. El proyecto propone, primero, se deseche el recurso de revisión. Segundo, queda firme la sentencia recurrida. Es la cuenta, señor ministro presidente. Están a discusión los asuntos con los que se ha dado cuenta. Si nadie desea hacer uso de la palabra, consulto si se aprueban en votación económica. Quedan aprobados por unanimidad de votos. Gracias. Con gusto. Rosario Robles, exfuncionaria de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y también exjefa de gobierno de la Ciudad de México, fue vinculada al caso conocido como la estafa maestra en 2018. Este esquema implicaba el presunto desvío de recursos millonarios a través de universidades públicas y empresas fantasma, aprovechando la figura de contratos sin licitación. La investigación vinculó a diversas instituciones gubernamentales y afectó la credibilidad del gobierno de Peña Nieto. Desde el principio, Robles fue señalada como una de las principales responsables, pues fungía como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, y luego de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu. En 2019, Rosario Robles fue detenida y se le imputaron cargos por ejercicio indebido del servicio público, acusándola de no actuar para evitar el desvío de fondos públicos en las dependencias que encabezaba. Sin embargo, en 2022, un juez de control ordenó cerrar el caso penal en su contra y sugirió que, de existir una sanción, debería aplicarse por la vía administrativa, lo cual generó controversia. Este mes, la SCJN ratificó esta decisión, argumentando que no existen elementos suficientes para procesar penalmente a Robles por los cargos de la estafa maestra. La decisión de la SCJN ha desatado opiniones divididas. Para algunos, esta absolución representa una gran decepción en la lucha contra la corrupción en México, pues consideran que Robles debería haber sido sancionada penalmente. Otros opinan que la SCJN actuó conforme a derecho, siguiendo el principio de legalidad y ajustándose a lo que el juez había determinado previamente, que las omisiones de Robles no constituían un delito penal, sino una falta administrativa. Expertos en derecho opinan que el caso de Robles marca un precedente importante sobre cómo se procesan los casos de corrupción en México, mientras que críticos de la SCJN sostienen que esta decisión podría afectar la confianza en el sistema de justicia. Sin embargo, algunos defensores de Robles aseguran que este veredicto reivindica la presunción de inocencia y resalta la falta de pruebas concretas en su contra. El cierre del caso penal en contra de Robles podría tener un efecto profundo en la percepción pública de la justicia y la transparencia en México. Para muchas personas, el caso de la estafa maestra simboliza la impunidad que históricamente ha afectado la confianza en el gobierno y en el sistema judicial mexicano. Este desenlace puede verse como un mensaje contradictorio en un contexto donde el combate a la corrupción es una de las promesas clave de la actual administración. Por otro lado, la decisión podría abrir la puerta a que otros implicados en el caso busquen resoluciones similares en sus procesos legales, lo cual podría frenar las investigaciones en torno al uso indebido de recursos públicos. Asimismo, cuestiona el alcance de la justicia administrativa y el papel de los jueces en la investigación y sanción de actos de corrupción en México.
El caso de Rosario Robles expone las limitaciones del sistema judicial mexicano en la lucha contra la corrupción. El desenlace muestra la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión y control en la administración pública, de manera que la corrupción sea prevenida y sancionada de forma efectiva. Aunque el fallo de la SCJN pone fin al proceso penal contra Robles, este caso continuará siendo un referente en la discusión sobre la transparencia y la rendición de cuentas en México. La absolución de Rosario Robles en la estafa maestra marca un precedente sobre cómo se manejan los casos de corrupción en México y abre preguntas importantes sobre el alcance de la justicia en nuestro país. En Dementes Rebeldes, seguiremos analizando las implicaciones de esta decisión y los pasos futuros en la lucha por un sistema más justo y transparente. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir la información más fresca y en tiempo real.